Tenemos ovejitas virtuales, aunque usted no lo crea. Buenas tardes a todos nuestros amigos que nos ven en internet. Y bueno, saludos, estamos en la porción de la palabra número 12. La porción de esta palabra se llama en hebreo Vayehi, significa y vivió. Y vivió. Siempre que leemos la Torá, la palabra del Eterno, vamos a encontrarnos semanalmente que cada parashat, cada porción de la Biblia que leemos tiene un título y tiene un significado muy interesante. ¿Sí? Entonces la palabra Vayehi significa y vivió. Estamos estudiando la vida, estudiamos la Biblia de Joseph o José, y hoy tenemos un tema bien interesante. Acuérdense que están divididos en varios temas cada porción de la palabra. Estamos en Génesis y estamos en el momento cuando Jacob regresa a tierra de Egipto después de estar separado de José por aproximadamente 17 años. Bueno, más bien, regresa a tierra de Egipto y vive todavía 17 años más. Y resulta que Jacob tiene 147 años. 147 años. Él fallece de 147 años. ¿Qué tal? Y antes de morir llama a su hijo Joseph y le pide que haga un juramento para no sepultarle en Egipto. Vamos ahí a Génesis, o al libro de Bereshit en hebreo. Estamos en Génesis capítulo 47. Gracias, hermanos, si están despiertos, muy bien. Ok. Y vamos a leer, Vayehi, versículo 28, 47-28, la última etapa de la vida física del patriarca Jacob. Recuerde que nosotros decimos el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de... Son los patriarcas del pueblo de Israel. Y esa es la historia, la última etapa del tercer patriarca, que un ángel le cambia el nombre, ¿recuerdan? O el ángel del Eterno le cambia el nombre y le dice que no se va a llamar Jacob, sino ahora se va a llamar Israel. Entonces estamos en la última vida física del patriarca Jacob, o Jacob. Dice el versículo 28, Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años todavía, fíjate, después de todo lo que vivió, ¿recuerdan? Cuando salió de casa de su mamá huyendo de su hermano que se llamaba Esaú, sale huyendo porque según él le roban la primogenitura, y bueno, sale huyendo a casa de su tío Labán. Muy bien, estamos todos juntos, y vive allá con Labán y encuentra a su esposa, su amada, con la primera que se enamora, que es Raquel, pero resulta que su tío Labán le da primero a su otra hija, que es Lea. Oh, muy bien, parece que sí, estamos aprendiendo. Lea. Y tiene varios hijos y empieza la descendencia de Jacob y empieza ¿cómo le puedo decir? Empieza la descendencia de los hijos de Jacob que dan forma a lo que es el pueblo o la nación de Israel. Y resulta entonces que ya está con Labán y está ahí cierto tiempo, pero antes de llegar allá hace un pacto en un lugar llamado ¿cómo? Betel, que significa casa de Dios. Bet-el. Bet en hebreo es casa y él es Dios. ¿Sí? Entonces es casa de Dios y puerta del cielo. Eso significa Betel. Y resulta entonces que hace un pacto y le dice: si me llevas, si me bendices, etcétera, etcétera, yo tú vas a ser mi Dios y voy a entregarte todo, etcétera. Ok. Y todavía llega a donde están. Tiene a su hijo José y a Benjamín, y resulta que José es vendido por sus hermanos a una caravana de ismaelitas, que entendemos que los ismaelitas son los árabes, y es vendido, ¿recuerdan? Toda esta historia, todas las pruebas que vivió el patriarca Jacob, todos los sinsabores de su vida que vivió, la venta de su hijo, la violación de su hija que se llamaba ¿cómo? Dina, muy bien, y
tantas situaciones que vivió difíciles, tantas pruebas complicadas, y después de muchos años resulta que su hijo no estaba muerto, sino que estaba como emperador o el segundo a mando en el mundo, en el reino del mundo conocido, Egipto. ¿Sí? Y resulta que es el amo de Egipto, por así decirlo, aunque Faraón también estaba subordinado a la revelación que traía José y la administración de José. Y resulta entonces que no estaba muerto Jacob, sino era el rey, sus hermanos vienen, etcétera, y toda esta historia, ¿recuerdan? Y entonces en este momento de la historia es cuando viene Jacob y llega a Egipto. Y dice en el versículo 29, todavía vivió 17 años ahí, en las tierras abundantes de Egipto. Se acercaron los días en que Israel falleciera. Fíjate qué interesante que la Torá misma nos narra con el nombre de Jacob, pero también usa el nombre de Israel. La misma Torá en el mismo capítulo nos usa los dos nombres, Jacob e Israel. Ahorita vamos a ver un poquito por qué. Y se acercaron los días en que Israel falleciera, por lo que llamó a su hijo Joseph y le dijo: si me he congraciado contigo, por favor pon tu mano debajo de mi muslo y trátame con benevolencia y lealtad. Por favor no me sepultes en Egipto. Yaceré con mis padres y tú me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y él respondió: haré tal como me pides. Pero él dijo: júramelo. Y se lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabeza de la cama. Ojo, después de estos sucesos le dijo Joseph: tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Diga conmigo, Efraín. Y fue a ver a su padre. Ese alguien pudo haber sido Efraín, que solía estar siempre con Jacob, dice la Torá. Cuando se le avisó a Jacob: mira, tu hijo Joseph viene hacia ti. Israel se esforzó y se sentó sobre la cama. Diga conmigo, se esforzó y se sentó. Entonces Jacob dijo a Joseph: El Shaddai se me presentó en luz en la tierra de Canaán, me bendijo y me dijo: te haré prolífico, te multiplicaré y te constituiré en congregación de pueblos. Daré a esta tierra tu descendencia como posesión eterna. Ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que nacieron ¿dónde? En tierra de Egipto, antes de que yo viniese a ti, a Egipto, serán considerados míos. Diga conmigo, míos. ¿De quién está hablando? Jacob. Tal como son míos Rubén y Simeón, son sus dos primeros hijos de Jacob. Les está diciendo que los dos hijos que eran Efraín y Manasés, o Manasés y Efraín, que eran hijos de una egipcia, que nacieron en tierra de Egipto, iban a ser considerados tal como hijos de Jacob, que había nacido en tierra de Israel. ¿Sí? ¿Qué quiere decir cuando le dice: y serán considerados míos tal como son míos Rubén y Simeón? Escucha. O sea, estos hijos de Joseph tendrán el mismo derecho en la partición de la tierra de Israel que Rubén y Simeón y los otros hijos de Jacob. Hasta ahí vamos a poner. Hoy hay una enseñanza muy interesante. Esta porción de la palabra, que es la última de Génesis, nos da un entendimiento profético de cómo será la restauración final de Israel y su también final redención. Jacob mismo, en el verso 1 del capítulo 49, nos da la clave para entender que nos habla del futuro. A ver, ¿alguien me puede leer Génesis 49:1, por favor? Llamó Jacob a sus hijos. Por favor, hermano. Y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Así es, gracias, hermano.
Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: júntense y declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. ¿De qué está hablando Jacob? Está en una situación profética. Recuerde que la Biblia está escrita para anunciarnos no solamente lo que pasó generacionalmente o históricamente, sino también es un tiempo o es un aspecto también para profecía, profético de lo que va a acontecer, y también tiene que ver un aspecto personal contigo. Cuando tú estudias la Biblia tienes que saber que te está relatando una historia que pasó realmente, pero también tiene que ver contigo y tiene que ver con algo profético que tiene que ver con Israel y con Yeshua nuestro Señor, ¿sí? Y con su reino. Entonces cuando tú lees la Biblia te vas a dar cuenta de todo eso. Entonces cuando Jacob está declarando las bendiciones a sus hijos, declara proféticamente. Ahora, nosotros hoy, en la revelación del nuevo pacto y la identidad que tenemos de Yeshua como el Mesías, tenemos un aspecto muy importante que entender, y es el regreso a la tierra prometida después del exilio en Babilonia o Egipto, exactamente en el tiempo del regreso del Mesías, reuniendo una casa de Jacob nuevamente. Cuando Yeshua regrese, cuando el Hijo de Dios regrese, se reunirá la casa de Jacob. Nosotros debemos entender eso. Vamos a recordar lo que dice Lucas 1, 32, 33. Vamos al Evangelio de Lucas 1, 32 y 33. Lucas 1, 32, 33. Este será grande y será llamado Hijo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Diga conmigo: casa de Jacob. Y su reino no tendrá fin. Lo leemos juntos, por favor. 32 y 33. 1, 2, 3. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Qué dice esta profecía, hermanos? Que Yeshua reinará sobre la casa de Jacob para siempre, que Jesús reinará sobre la casa de Jacob para siempre. ¿Has pensado en estas palabras? Porque cuando tú lees la Biblia debes de ver qué estás leyendo. ¿Has pensado en si va a reinar sobre la casa de Jacob? Es decir, ¿va a ser rey sobre la casa de Jacob? ¿Eres tú parte de la casa de Jacob? ¿Y qué es casa de Jacob? Porque todos leen la Biblia y dicen, bueno, pues, ¿qué pasa? Pero ¿qué es la casa de Jacob? La simiente y la descendencia de Jacob a nuestros días, ¿sí? Y de verdad que es bien hermosa esta revelación. Génesis 47, 28, ya lo leímos, justamente cuando se está en los días finales de Israel, de Jacob, y está próximo a morir, le pide ser enterrado en la tierra de sus padres. ¿Cuál era la tierra de sus padres? Antes que nada, ¿quién era el abuelo de Jacob? Abraham. ¿Y quién era su papá? Isaac. Muy bien. Entonces le dice, entiérrame en casa de mi abuelo y mi papá. Entiérrame en tierra de Canaán, en tierra de Israel. Sí, aunque todavía no habían tomado posesión como tal, pero ya estaba destinada a ser. Me vas a ir a enterrar a ese lugar donde Dios nos va a dar esa tierra. ¿Sí? Porque se profetizó y le profetizó en Betel, esta tierra a la cual estás acostado será de tu descendencia. Y entonces le hizo jurar a José que iban a sacar los huesos de Jacob cuando salieran. O sea, él sabía que iban a salir un día. Ahora, ¿será que estaba incómodo Israel en Egipto en esos momentos? No. Pero para nada. Estaban en una tierra muy fructífera. Estaban como mano derecha del faraón. Eran vistos como los grandes, ¿verdad? Los parientes de José, que nos salvó, que hizo milagros. Y Jacob le dice, un día vas a salir de aquí, cuando salgas, te llevas mis huesos, por favor. ¿Sí? Interesante. Por eso cuando está próximo a morir,
dice eso y le dice, la escritura usa el nombre de Israel. ¿Por qué dice esto en ese versículo? Noten algo importante en este versículo 28 de Génesis 47 que leímos. Jacob vivió en tierra de Egipto 17 años y los días de Jacob, los años de su vida fueron 147. Y se acercaron los días en que Israel falleciera. ¿Por qué se usa Jacob e Israel en los mismos versos? Cuando se acercan estos días, se usa el nombre de Jacob cuando va a morir y pide la promesa de retorno de su cuerpo a José, pero la Torá no usa el nombre de Jacob, sino usa el nombre de Israel. O sea, Jacob está viendo proféticamente de la gran nación en que se va a convertir. ¿Sí? Entonces, Jacob es el nombre usado para describir el ámbito terrenal o carnal, natural, mientras que el nombre de Israel es el nombre que representa lo espiritual, la promesa de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando tú lees o leemos en la Biblia, en este momento, el nombre de Jacob es usado para describir el ámbito natural, carnal, si quieres, terrenal, mientras el nombre de Israel es el nombre que representa lo espiritual, representa la promesa. ¿Amén? Y cuando está próximo, es Israel quien pide regresar a la tierra prometida, no Jacob. En una clara referencia al futuro, cuando las 12 tribus de Israel vuelvan a la tierra del Eterno después de su exilio en Egipto. No está hablando Jacob como persona en particular, sino de toda su descendencia que debe de regresar a la tierra. Una parte proféticamente ya se cumplió, pero espiritualmente esta profecía todavía se está cumpliendo y se va a cumplir cuando toda la casa de Jacob regrese a Israel. ¿Cuántos son de la casa de Jacob aquí? Pero usted vive en Tarímbaro, en Guanajuato. No leo qué hacemos allá. Vamos a regresar. Vamos a regresar. Yo no sé, yo le pido al Eterno que este año nos conceda ir a Jerusalén. ¿Cuántos dicen amén? Y si no me lo concede, un día voy a ir de todas maneras. Sea resucitado o sea físicamente. Pero voy a ir. Y vamos a estar ahí con el Maestro. Génesis 48 nos habla de la promesa de Manasés y Efraín. Es muy importante esto. Vamos a tener en cuenta el detalle importante de que el nombre Jacob es avisado de la presencia de José y sus hijos egipcios. ¿Sí? Vamos a tener presente esto. Jacob es avisado de la presencia de José y de sus hijos egipcios, pero es Israel quien se incorpora para impartir una bendición que hoy nos afecta positivamente a todos nosotros, los que somos parte del pueblo escogido del Eterno. Porque no somos, hermanos, descendientes físicos de Jacob. Hace unos días estaba viendo unas fotos de la mamá de mi abuelita y no sé, de la mamá de mi abuelo. Y no sé ellos qué papás habrán tenido ni de dónde eran. Y si nos recorremos vamos a llegar hasta los aztecas seguramente, ¿verdad? Pero no vamos a tener una línea directa a Jerusalén. O quién sabe. Pero no, lo dudamos. Tenemos físico mixteco, ¿no? Hasta oaxaqueño, ¿sabe? ¿Quién sabe cómo? Pero no vamos a tener esa descendencia sanguínea, unos de nosotros. Pero espiritualmente, tal vez sí. Bueno, aquí ya se están peleando de que sí. Puede que. Ah, bueno, tal vez. Había que preguntarle al Señor. Pero así linealmente no estamos metidos. Tendrías que ser tú, mi papá judío de sangre, y no eres judío de sangre. ¿O sí? Para eterno no hay imposible. Ándale. Bueno, pero sí me doy a entender. Dígame usted. Mi apellido es judío. Ah, bueno, nosotros apellidos. Pero sí me doy a entender, ¿no? Ok, bueno. Entonces, cuando Israel se incorpora para bendecir, nos afecta a nosotros, que somos descendientes, por así decir, espirituales, porque no somos físicamente descendientes de Jacob. Pero vamos a ver esto. Génesis 48, 3 al 5 dice: dijo José, el Dios omnipotente, o El Shaddai,
que me pareció en Betel, en la tierra de Canaán, y me bendijo y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré como estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Jacob adoptó como hijos a los hijos de José nacidos en Egipto. Ahora, en el pueblo judío, en el judaísmo, más bien en el pueblo judío, cuando una persona, un hombre o una mujer es adoptado, tiene los mismos derechos de un hijo de sangre. Y no puede ser desechado jamás. Jamás. ¿Verdad? Contrario quizá a un hijo carnal. Pero un adoptado no puede ser desechado. La revelación o el concepto de adopción en la palabra del Eterno es hermosa. Y usted y yo fuimos adoptados. Y usted nunca lo va a desechar. Jamás te va a desechar el Creador. Nunca. Diga conmigo, nunca. Así que Jacob adoptó a sus hijos y tendrán parte integral de la familia de Jacob, su propia sangre, a pesar de tener una madre egipcia. ¿Cuál es el significado profético de esta adopción? Vamos a ver la bendición a la que se refiere Jacob. Es la bendición de la multiplicación de la descendencia de Jacob y su herencia de la tierra, lo cual es, en principio, garantiza a Efraín y Manasés y a sus descendientes los mismos derechos de los demás hermanos. ¿Quiénes eran sus demás hermanos? Mencióname dos hermanos de trascendencia de Efraín y Manasés. Rubén y Leví. Judá y Leví. El sacerdocio y el reinado, ¿no? El que legisla y el que es sacerdote. Y resulta que Efraín y Manasés, que eran hijos de la egipcia, iban a tener mismos derechos que igual que Judá y que Leví. Impresionante. Un adoptado tiene el mismo derecho que un legítimo. ¿Amén? Póngame eso mucho y no pierda Lucas 1 cuando dice: y reinará sobre la casa de... No pierda eso de vista, por favor. Así que el hecho de ser extranjeros, nacidos en Egipto, es una sombra profética de la futura casa de Efraín, que se levantaría de naciones paganas, pero sería aceptada por el Padre con el mismo estatus que las casas descendientes directas de los dos hijos de Jacob. ¿Por qué nombró Jacob a Rubén y a Simeón? En primer lugar, porque eran hijos legítimos, hijos de la esposa Lea, pero también porque más adelante ellos, José y Efraín, ocuparían las posiciones del primer y el segundo hijo de Jacob. Vamos a ver Jeremías 31:9. Bueno, aquí en Betel nos gusta aprender y nos gusta usar la Biblia. Jeremías 31:9. ¿Me lo leen, por favor? Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque seré a Israel por padre, y Efraín será mi primogénito. Ahí está. Y Efraín es mi... Ahora, ¿quién está hablando ahí? El Señor. Pues es el Señor, el Eterno, a través del profeta Jeremías. Es increíble, pero hay quienes niegan hoy día que la casa de Efraín sea parte de Israel, con los mismos derechos de la casa de Judá. ¿Sí me explico en esa parte? Sí. Que Israel, más bien que los hijos de Efraín, tengan los mismos derechos que la casa de Judá. Recuerde que la casa de Judá representa hoy al pueblo judío. Todos los hijos de Jacob son iguales ante los ojos del Eterno, amén. Pero como en el tiempo de José,
sus hermanos lo rechazaron y trataron de impedir que obtuviera su herencia en la casa de Jacob. No hay, hermanos, sustento bíblico para desechar a la casa de Jacob o a la descendencia de Jacob o a la casa de Efraín. Tenemos los mismos derechos que la casa de Judá. Todos los hijos de Jacob son iguales a los ojos del Eterno. Pero como en el tiempo de José, sus hermanos ¿qué hicieron con José? Lo rechazaron. Y trataron de impedir que obtuviera la herencia en la casa de Jacob. ¿Qué le tenían los hermanos a José? ¿Qué sentimiento? Envidia. Le tenían envidia, coraje, odio. Hoy día el pueblo judío no va a aceptar a ningún gentil dentro de ellos. ¿Me explico? Pero resulta que la descendencia de Efraín, que somos usted y yo, la casa de Jacob, somos iguales a los ojos del Eterno y con los mismos derechos, con la misma participación de la herencia que los primogénitos, o más bien que la casa de Judá o cualquiera de sus hermanos. Así que hoy, con enseñanza sin respaldo bíblico, se enseña que la casa de Efraín es parte del cuerpo de Cristo, por así expresarlo, o por el cuerpo de Yeshua, pero no parte de Israel. Hoy hay una enseñanza así. Yo no enseño eso. ¿Sí? A ver, otra vez. A ver, otra vez. Ponga atención. Hoy hay enseñanzas sin respaldo bíblico y se enseña que la casa de Efraín es parte del cuerpo de Cristo, pero no parte de Israel. ¿Sí? Se les rechaza por ser gentiles y no se les reconoce la adopción que Jacob hizo de sus nietos con igual derecho sobre la tierra. Pero la escritura es clara. Y José, el hijo amado de Jacob, obtuvo la primogenitura que perdería Rubén por su pecado. ¿Cuál fue el pecado por el cual Rubén perdió su primogenitura? Se metió con la esposa o concubina de su papá. Dice que tomó su leche. Y aún en esta bendición, en esta parashá, le hace ver exhibe el pecado, por expresarlo así. Y eso le hace perder el derecho a la primogenitura. Es fuerte, ¿no creen? No me da mucho tiempo ahorita de esa enseñanza tan preciosa, pero bueno, de tratar ese tema. Pero como en el tiempo de José, entonces en ese momento se rechaza a la casa de Efraín y no dicen que no es parte. Rubén perdió la primogenitura. El primogénito, de acuerdo a la Torá, hermanos, o a la voluntad del Eterno, recibe una doble porción de la herencia. ¿Alguien me lee Deuteronomio 21:17? Luego escuchamos mucho esto, la doble porción del primogénito. ¿Qué dice Deuteronomio? Deberá reconocer los derechos del hijo mayor, el que tuvo con la esposa que no ama, al darle la parte doble que le corresponde. Ese hijo es el primer fruto del vigor de su padre, y a él le corresponden los derechos del primer hijo varón. Así es. La Torá nos habla de esos derechos, ¿verdad? Así que Rubén pierde estos derechos, y no solo son descendientes legítimos de sangre los que participan, pues Efraín y Manasés tenían la misma sangre de Jacob en sus venas, sino con José son herederos de una doble porción, la porción de José y la de Efraín. Encontramos soporte bíblico entonces para afirmar que los creyentes de Yeshua son herederos físicos de Abraham. ¿Hay un soporte bíblico para eso? Sí. ¿Son parte de Israel? Sí. ¿Y que son herederos de las promesas como Efraín y Manasés? Sí. ¿Dónde? Lo acabamos de leer. En el Nuevo Pacto. En el Nuevo Pacto. Bueno, Gálatas 3:7, les voy a ayudar. Oye, esto es muy importante porque usted
tiene derecho y acceso a los pactos y a las promesas, por esto que estoy enseñando hoy. Gálatas 3, verso 7, fuerte. Así que conocéis que los que son por la fe, los tales son los hijos de Abraham. ¿Alguien tiene otra versión? Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. ¿Otra versión? Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Así es. Sepan por tanto que los que son de fe, estos son hijos De Abraham. y la Escritura, dice el versículo 8, previendo que el Eterno había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas, de modo que los de la fe son bendecidos con el patriarca Abraham. Aquí dice un poco diferente. Lo mismo pues, pero con otra A ver cómo dice, hermano, fuerte. Y viendo antes la Escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham diciendo que todos los gentiles de la tierra serán benditos en ti. Luego los de la fe somos benditos con el creyente Abraham. Así es. Ahora este versículo que vamos a leer lo va a subrayar en su Biblia. Verso 29. Y lo vamos a leer todos juntos. De ese no hace. ¿Listos? Gálatas 3:29. 1, 2, 3. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos. A ver, diga conmigo, soy de Cristo, linaje de Abraham, y heredero la promesa. Otra vez, soy de Cristo, soy linaje de Abraham, soy heredero de la promesa. ¿Cuál promesa? La que el Eterno le hizo a Abraham, la que el Eterno le hizo a Isaac, la que el Eterno le hizo a Jacob, la que se cumple en Yeshua de Nazaret. ¿Sí? Perfecta la escritura, no tiene error. Ahora vamos a leer también Hebreos 2, 14, 16. Sí, por favor. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Él solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía liberar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. A ver, hermanos, vamos a leer el versículo 16. 1, 2, 3. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia. Ahora, ¿de quién está hablando el escritor de Hebreos? No. De Yeshua, de Cristo. Ahora, si el Padre, el Eterno, envió a Yeshua de Nazaret, no a socorrer a los ángeles, sino a auxiliar y a librar de la muerte y a librarnos del diablo, dice Hebreos aquí, a la descendencia de Abraham. ¿Quiénes son descendencia de Abraham? Nosotros, somos nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué enseñamos con esto? Fíjense, la palabra hebrea para simiente o semilla en Gálatas es realmente la palabra esperma, lo cual nos confirma que la herencia no es espiritual, sino física. Nada más. Jacob no tuvo hijos espirituales, ¿o sí? No, tuvo hijos legítimos.
Y cada uno de los hijos de Jacob recibe las mismas promesas desde su edad, desde su tiempo, hasta nosotros. Así que tan erróneo es, escuche bien, afirmar que hoy los creyentes en Yeshua son el Israel espiritual nada más, y que los descendientes físicos de Jacob han sido desplazados por la iglesia cristiana, que se llama teología de reemplazo. Como es erróneo decir que la casa de Jacob está conformada solo por descendientes actuales físicos de la casa de Judá, y que ellos son solo la llamada completa casa de Israel. No, ni uno ni otro. Sino que de dos pueblos hizo. ¿Sí? ¿Me expliqué un poco? Yo sé que hay un poco de dudas y lo vamos a ir resolviendo un poquito más adelante. Por ejemplo, en esta ocasión, vamos a ver algo hermoso en la bendición que Jacob le da a Efraín. Entonces, nada más para que quede claro, la casa de Judá tiene un derecho como hijo de Jacob, ¿sí? Pero la casa de Efraín tiene un derecho de la misma manera e igual que la casa de Judá, ¿sí? Y que nosotros no reemplazamos a la casa de Judá, ni Judá nos reemplaza a nosotros, sino que somos un solo pueblo, ¿sí? Y ese es el gran misterio del Eterno, el gran milagro que va a obrar. Si tienes dudas de Romanos 10 y 11, y puedes leer un poquito más, y te vas a dar cuenta del gran propósito que hay con el Eterno, y que todo lo que esté aconteciendo con Israel natural hoy día tiene que ver con nosotros, porque nosotros estamos injertados en la vid o en el olivo, ¿sí? Perdón, olivo. Y que ellos no son injertados en nosotros. Nosotros no vamos a convertirlos a ellos. Nosotros fuimos injertados en ellos, ¿sí? Y el medio en que nos injertó, ¿o quién fue? Yeshua de Nazaret. Nos hizo ser parte de las promesas, nos hizo ser parte de los pactos, nos hizo ser parte de los patriarcas, de las bendiciones, nos hizo ser parte de esa gran bendición de nación que es Israel. Y cuando hoy una nación más poderosa del mundo, como es Estados Unidos y su líder, nos guste o no, hizo algo que debe de interesar a nosotros, que es reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Y el hecho de que él haya hecho eso, valga la redundancia, tiene que ver con algo profético, porque inmediatamente vinieron consecuencias, y los árabes lanzaron misiles a Israel, para que se cumpla lo que está escrito. Las naciones van a querer destruir a Israel. Y cuando eso suceda, mis amados, usted y yo tenemos que estar listos. Si eso sucede hoy, ¿usted está listo? Sí. Bueno, a ver, voltee de al lado y dígale, sí te veo listo, ya te quieres ir. Ya. Bueno, luego vemos a dónde nos vamos a ir también. Génesis 48:13. Este versículo es muy interesante. Joseph tomó a los dos, a Efraín en su mano derecha, o sea, a la izquierda de Israel, y Manasés en su izquierda, o sea, a la derecha de Israel, y se acercó a él. Cuando Jacob puso sus manos sobre las cabezas de Efraín y Manasés, él cruzó las manos, ya que José había puesto a la derecha a Jacob y a Manasés, tal como correspondía, por ser el primogénito, por la voluntad del Eterno. Pero la voluntad del Eterno era otra. Y Jacob extendió su mano derecha ¿sobre quién? Sobre Efraín. Ahora, si usted hace esa acción física, ¿en dónde estaba Manasés según José? ¿Cómo quería que José estuviera Manasés? A la derecha de Manasés y Efraín. ¿Y qué dijo Jacob? ¿Qué se formó? ¿Qué se forma? Es interesante. Solo se forma una señal de cruz con ellas, ¿no?
¿Tendrá algo que ver? Digo, ¿habrá coincidencias? Interesante, ¿no? Bueno, eso los dejo para pensar nada más. No digo que sea algo que vamos a hacer un punto teológico, pero versos 15 y 16 de la Torá, Génesis 48. Y bendijo a José diciendo: en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Así que esta promesa hay que analizarla porque es tan ignorada como importante. En primer lugar, en el nombre del Eterno, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, menciona a continuación al ángel que le redimió de todo mal. ¿Sí? Ahora, vamos a ver esto también para que lo tengan presente. La palabra hebrea para ángel es Malak, o Malak, ¿sí? Del Strong H4, en 4397. Ahí está el Strong, por si alguien quiere usarla. Que se refiere no a un ángel mensajero, sino al ángel del Eterno, que como vimos en la porción de Jacob, y su lucha era contra Yeshua mismo. La prueba la leemos en Génesis 31:11. Lo voy a leer. Léalo ahí usted conmigo. Vamos, no se quede atrás, vamos. Dice el versículo 11 del capítulo 31. Entonces me dijo el ángel del Señor, o del Eterno, en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados y pintados y abarrigados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha dicho. Yo soy el Eterno de Betel, o el Dios de Betel, donde tú me ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. El ángel está hablando y le dice a Jacob: ¿yo soy qué? El Eterno. ¿Puede un ángel del Altísimo hacer tal afirmación? No. ¿Puede usurpar ese lugar? No. Claro que no, solo te lo dejo. Porque solo Yeshua, y porque Yeshua es la misma imagen visible del Eterno o del Dios invisible, como dice Hebreos capítulo 1. Él es la imagen del Dios invisible. Jacob entonces invoca la protección de Yeshua para los dos muchachos, mientras que con sus manos está haciendo una cruz al poner, como decíamos, la mano derecha en la cabeza de quien está a su izquierda. ¿No es clara la profecía mesiánica que hoy que estamos recibiendo la revelación del Eterno acerca de la casa de Israel y la casa de Efraín, tiene muchísimo sentido, ¿no creen? La bendición de Jacob dice: y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. En estas palabras se resumen dos conceptos importantes. Efraín y Manasés y sus descendientes tendrán por derecho el nombre de Jacob y el nombre de Abraham y de Isaac. ¿Qué significa esto? Que los descendientes de Efraín serán parte real de Israel, con los mismos derechos, obligaciones y promesas que la casa de Judá. Israel, es decir, Jacob, está pidiendo que cuando las personas vean a Efraín y a sus descendientes, los reconozcan como parte de su casa, la casa de Jacob. Y asimismo que el propio Efraín reconozca también el linaje de sus ancestros. Por eso decimos nuestros patriarcas, ¿sí? O nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, porque tenemos un linaje directo hacia ellos, por medio de Yeshua de Nazaret. La traducción de versiones de la Biblia actuales hicieron en la frase multiplíquese en gran manera en medio de la tierra,
es parcialmente incorrecta y eliminó una clave para entender el significado de esta el día de hoy. Fíjense cómo dice una traducción. Y Efraín y Manasés proliferan abundantemente de la tierra. Esta traducción que te estoy leyendo es la voz oficial judía. ¿Tendrá algo de profético con nosotros? Fíjense cómo dice. La palabra hebrea que aparece en las versiones originales del Tanakh es daga, que significa pez. Piensen en esto un momento. ¿Cuál grupo en la tierra se multiplica abundantemente con la cruz o el madero y el pez como símbolo de la bendición de Yeshua y la bendición de Yeshua? ¿Será que el cristianismo? Porque hay 38,000 denominaciones o miles de denominaciones. Vamos a ver una profecía. Jeremías 16, por favor. ¿Se acuerdan de las palabras del maestro cuando dijo, cuando llamó a sus discípulos, los llamó a ser pescadores de qué? ¿De dónde sacó Yeshua esta figura? ¿Era un poeta? ¿De dónde sacó Yeshua esta figura? ¿Crees que hay coincidencias en la Biblia? ¿Pueden ver la profecía de esta bendición? Parece un absurdo que la palabra diga que se reproduzcan como peces en la tierra, o sean prolíficos, se proliferen abundantemente como peces en la tierra. Parece un absurdo, pues, porque lógicamente debería de ser, se reproduzcan o se proliferen abundantemente como peces dentro del mar, no de la tierra. ¿Qué pez se prolifera en la tierra? Ninguno, creo yo. A lo mejor puede haber alguna excepción, ¿verdad? Pero un día vi a un pez salir de un lodo, pero tenía que, pero no viven en la tierra. Pero cuando leemos Jeremías vemos que no es ilógico la revelación o el llamado del maestro Yeshua de Nazaret cuando dice serán pescadores de hombres. Jeremías 16, 15 al 16, todos juntos. Sino vive el Eterno, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado, y los volverá a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí yo envío muchos, dice el Eterno, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo el monte y por todo el collado y por las cavernas y los peñascos. ¿Tendrá algo profético esto? ¿Tendrá que ver con nosotros? Claro. Yeshua nos mandó a ser pescadores ¿de qué? De hombres. Exactamente. Muy bien. ¿Y los cazadores? ¿De qué hablará cazadores? ¿De qué nos mostrará ahí? Proféticamente la casa de Efraín será esparcida por el mundo, ¿no? De hecho, cuando Santiago, o Jacob más bien, comienza su carta, dice a las 12 tribus que están en la dispersión. Proféticamente la casa de Efraín será esparcida por el mundo y luego será llamada por el Padre a través de ¿qué? Pescadores, hermanos. ¿Cómo se va a contar la casa de Efraín nuevamente? A través de pescadores. ¿No dijo Yeshua, vayan y sean pescadores de? ¿Habrá coincidencias? Los pescadores de hombres que Yeshua llamó. Recordemos algo importante. ¿A dónde envió Yeshua a los pescadores inicialmente? Mateo 10, verso 6. ¿Dónde? No, hermano. ¿Por qué no vamos a la Biblia y leemos Mateo 10, verso 6? Sino id antes a las ovejas de la casa
¿Pueden ver la conexión, hermanos? ¿Pueden ver que todo está ligado? ¿Que nada en la Biblia está al azar? ¿Nada en la Biblia está al azar? Mateo 10, 16. ¿Hay coincidencias? ¿Cuántos pescadores de hombres hay aquí? Ahorita hay cazadores de gripas. Qué interesante que lo que entendemos como un evangelismo, no mencionamos mucho de lo que estoy hablando hoy. No les hacemos ver el hecho de ser herederos de una promesa, de ser partes de un pacto, de tener una Torá, una instrucción, un mandamiento. Solamente nos limitamos a decir, recibe a Yeshua o a Cristo o a Jesús en tu corazón, confiésalo con tu boca y ya eres salvo. Cuando es muchísimo, muchísimo más. El hecho de predicar la palabra, no tenemos que limitarnos solamente al decirle, pare de sufrir. ¿Sí? Tenemos que anunciar las buenas nuevas del reino como son, con toda la plenitud y la extensión que éstas abarcan. Sí, es una parte. Señor, ven a mi vida. Ven a mi corazón, sálvame. Es parte. El creer por fe. Amén. Creemos en la salvación por gracia. Creemos que es por la fe. Pero obedecemos los mandamientos del Eterno como obediencia, porque también tenemos una obligación con ellos, o con donde Él estableció su pacto. Pues no solamente tenemos derechos, o privilegios, y derechos. Y somos muy buenos para recibir privilegios, ¿no? Siempre buscamos ganancia en todo lo que hacemos. ¿Y qué obtendré de esto? Si creo, ¿qué obtendré? Si hago el otro, ¿qué obtendré? Si guardo Shabbat, ¿qué obtendré? Si dejo de comer esto, ¿qué obtendré? Si hago el otro, ¿qué obtendré? Pero ¿por qué no decir? No, si no es por lo que obtuve. Bueno, es que está de moda, tú sabes. Me he volvido a equivocar. Ay, disculpen mis amados que nos ven allá lejos, pero es que aquí tengo a alguien que me pone muy nervioso. Bueno, 2, 3. Sino lo que obtuve. Y sí me desfasé, gracias. No es lo que voy a obtener, sino lo que ya me dieron. Y te han dado mucho. ¿Qué te han dado? Salvación, el perdón de nuestros pecados, las promesas de sanidad, el sacarnos del hoyo cuando estemos allí, el ponernos sobre la roca, el poner un cántico nuevo, el tener esperanza, la promesa de la resurrección, el reinado del Mesías cuando Él venga, vida eterna en el reino venidero, tantas cosas que hay que aprender, y solamente nos limitamos a predicarles Dios te ama, que es una verdad, por supuesto, pero tenemos que aprender a ser pescadores de hombres. Si tú me llevas a pescar, me ahogo. Primero me ahogo, me caigo de ahí de la barca. Tenemos que enseñarnos a pescar. ¿Qué hablar? ¿Qué decir? ¿Cómo decir? Hay veces que hay que hablar y hay veces que hay que callar y hay que ser prudentes. Hay veces que hay que orar por la persona que está enferma y está urgida de necesidad, pero hay veces que Dios te va a decir, no, espérate. ¿Sí? A Pablo le prohibieron ir a predicar la palabra a una parte de Asia en un momento. El Espíritu Santo le dijo, no pases por ahí, no vas a ir allí. Pero ir a predicar la palabra, sí, es una buena intención, un buen motivo, pero ahorita no.
Y hay que saber cuándo, cómo, en dónde y con quién. ¿Sí? No podemos hacerlo a la ligera. Y en esta parashá aprendemos muchas cosas, hay infinidad de temas. Nos falta mucho tema, pero ya no tenemos tiempo hoy. Pero tenemos, si el Eterno lo permite, el próximo año, cuando volvamos a ver esta parashá. Y si no quieres esperar hasta el otro año, ¿qué crees? Puedes llegar a tu casa a estudiarla. Y puedes empezar a agarrar la Biblia en serio y decir, no solamente la voy a leer para ver, pues a ver qué onda, ¿no? No, voy a conocer al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Y qué onda con su pueblo? ¿Y qué pasó? ¿Y qué les dijo? ¿Y por qué les dijo? ¿Y cuándo les dijo? ¿Y cómo los mandó? Porque ellos no se mandan solos, ¿sabes? Ellos tienen una instrucción, lo que nosotros conocemos como ley, que está mal traducido, es Torah y es instrucción o enseñanzas. Y esas enseñanzas hay que llevarlas a cabo y hay que ser obedientes a las enseñanzas del Eterno. Y si el Eterno le dijo a Abraham, a Isaac y Jacob, hay que hacer esto o el otro, ¿qué cree usted que tengamos que hacer usted y yo? No estoy hablándote de lo que le dijo a Hashem, fíjate, te estoy diciendo, vamos a hacer lo que hicieron Abraham, Isaac y Jacob. Todavía no estoy hablando de una ley ceremonial ni ritual que se dio en el Sinaí. También tiene que ver con nosotros, por supuesto, y con Yeshua. Pero, ¿qué tal si decimos, bueno, vamos a vivir como Abraham, Isaac y Jacob? ¿Cómo vivían ellos? ¿Qué comían? ¿Qué se permitían? ¿Qué no permitían? Obviamente, ¿cómo vamos a tener un norte? Nuestro máximo ejemplo de vida es Yeshua de Nazaret. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y Él es nuestro máximo y sumo ejemplo de cómo vivir. Él es la Torah viviente, la palabra encarnada. Y si queremos darnos un norte de cómo vivir, tenemos que fijarnos en cómo Él vivió para hacerlo nosotros, cómo Él comió para comer nosotros, cómo Él caminó para caminar como Él caminó. Porque escrito está, sigamos sus pisadas y andemos como Él andó. Debo de decir que estas promesas, mis amados, son para usted y son un regalo. ¿Los va a recibir? No les ponga peros, amados. Son para ti. Y si oyes la voz del Eterno que te está llamando como Jacob, o que oyes la voz del maestro que va sobre la playa y te dice, sígueme y te voy a hacer un pescador de hombres. ¿Cuántos dicen, heme aquí, Señor? Vamos a ver. Padre, te damos gracias por esta hermosa enseñanza que nos has dado a través de la porción de la palabra. Póngase de pie, por favor, un momentito. Y te damos gracias porque podemos entender que somos la casa de Efraín, que somos hijos de una mujer gentil quizá, pero hemos creído en fe por medio de Yeshua en ti, y que somos descendencia de Abraham directa, que también son nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, y que formamos parte de esa gran nación llamada Israel, y que tú estás enviando pescadores a las naciones con esta revelación para llevar al mundo tu palabra, la salvación en Yeshua de Nazaret. Pero no solamente la salvación, sino la obediencia a tu Torah, como está escrito en Apocalipsis. Y es la paciencia, la perseverancia de los santos, los que guardan el pacto y el testimonio de Yeshua. Úsanos como pescadores, Señor. Úsanos para pescar hombres por medio de la Torah. No por medio de emociones solamente, que sí son buenas, pero que la Torah sea nuestra espada, sea nuestro anzuelo, por así expresarlo, Padre. Y ayúdanos a vivir en ella. Quiero hacer una oración especial, Padre, esta tarde, por todos los que estamos aquí y los que nos están viendo, Señor.
nos van a ver. Te pido, Padre, que así como Jacob, cuando oró por sus hijos, bendijo y oró por sus virtudes, no tanto por sus defectos. Yo oro, Padre, que las virtudes de cada hermano y hermana en este lugar, en los que nos van a ver, Padre, los que están escuchando, sean, Señor, potencializadas, sean, Padre, fortalecidas las virtudes, tanto naturales como espirituales, con las que tú has bendecido esta casa y sus vidas. Padre, que ellos puedan ver y que podamos ver, y me incluyo y yo y mi familia, que podamos ver más nuestras virtudes que nuestros defectos, más los dones espirituales y naturales que tenemos, más las cosas buenas que las cosas malas, que las que hay que rectificar, que las que hay que corregir, Padre. Y así como Jacob oró, Señor, por sus hijos y utilizó más virtudes sobre ellos y los bendijo en un futuro por sus virtudes, por sus capacidades, por aquellos logros que realizarían, así también nosotros, Señor, te pido que bendigas a cada uno de los que estamos aquí con tu presencia, y que estas virtudes, que estas bondades, que estos dones espirituales, que estos regalos, Señor, naturales que nos has dado, sean potencializados, tanto en nuestros hijos como en nuestras familias. En este lugar, en el nombre de Yeshua de Nazaret. Amén. Amén. Saludos a todos nuestros amigos y vamos a terminar.